enseñar, para formar, pues digamos que la idea es esa, como mostrarles de qué se trata estos aspectos. Vamos a avanzar mientras tanto y es importante señalar que dado que el ser humano constantemente está en proceso de aprendizaje, igual las formas de enseñanza han cambiado mucho. La didáctica, o sea, la forma en que le presentamos a los niños, a nuestros jóvenes o a los adultos los contenidos son diferentes. En el caso de como yo trabajo, la universidad ha trabajado lo siguiente, y es que recuerden ustedes, no sé si quién estudió a distancia. Estudiar a distancia implicaba que una institución le enviaba un libro a su casa y usted leía. En algunos casos en Colombia se desarrolló el concepto de que usted escuchaba las clases por radio y estudiaba por radio y luego enviaba materiales de respuesta de evaluación. Luego migró a la televisión, habían programas educativos de televisión nacional donde eran profesores enseñando primaria. Y ustedes dirían, bueno, esos eran aprovechamientos tecnológicos. Lo que pasa es que para nosotros éramos nativos de esa tecnología y nos parecía que era normal. Pues hoy en día es lo mismo para las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sino que esta vez nosotros no nos creemos receptores y creemos que los niños son los receptores, pero es falso. Es falso porque no hemos parado de aprender. No creo que encuentre aquí una persona que diga, ya lo sé todo, no quiero aprender más, no creo. Aquí lo que trata es la iglesia de buscar llenar el vacío que muy seguramente existe en sus iglesias, niños, jóvenes y adultos mayores, de buena información, porque claro, información mala sobra y construir la buena cuesta. Entonces, en el caso de que ustedes me dirán, ¿cuánto cuesta hacer un curso? Imagínense ustedes, yo he desarrollado un bloque que se llama Exportaciones, Importaciones y su logística. Demoraba al principio casi 6 meses, hoy en día me demoro 2 meses. Pero alrededor, ¿qué pasó al principio? Al principio pues, era solo yo. Cuando comienza a fluir el concepto de que sí sirve esto, que la gente aprende usando las tecnologías, pues obviamente hay más inversión, el stockholder le mete plata y finalmente yo tenía un equipo, ok, gracias, yo tenía un equipo de diseñadores, de correctores de estilo, de bueno, un montón de gente ya a mi lado y finalmente pues obviamente es mucho más sencillo elaborar todos los procesos. Se contrataron ingenieros de sistemas, se contrataron ingenieros, diseñadores gráficos, publicistas y claro, alrededor de todo esto nace lo que ustedes de pronto pueden encontrar en el website de la Universidad EAN, donde obviamente la formación está muy apoyada en recursos. Vamos a arrancar por favor la siguiente. ¿Cuál es la propuesta que yo he entendido que me hacen para la iglesia y cuál sería mi aporte de pronto para ese sentido? Para mí la vida cristiana es un completo aprender. Ninguno puede parar de aprender, pero la iglesia tiene que encontrar los recursos para brindarle a la persona y llenar sus vacíos de lo que quiere aprender. Como iglesia hay que llenar el vacío en donde la persona va por internet y quiere consultar X o Y cosa. Recetas de cocina, chistes, piensen en todo lo formal y todo lo informal, todo es posible. Alrededor de la internet, usted podría simplemente pensar en su iglesia, qué necesidad tiene, qué está consultando los niños en sus casas, pues brindémosle algo donde él obtenga la información y no se desvíe y encuentre algo sano o encuentre algo, por lo menos que ustedes han visto y le dieron el visto bueno. Que voy a consultar en una tarea. ¿Por qué no va por el buscador de la iglesia? No use Google, ¿por qué no buscan en el de la iglesia que allá hay material muy bueno de geografía que hizo el instituto para conocer geografía? Ese lugar debería estar consultado por nuestros niños y no otros lugares. Y generaríamos obviamente un concepto muy bueno para el desarrollo de la vida cristiana. Entonces la vida cristiana está desarrollada en los azules, en los colorcitos de color azules. Y a la par está el concepto de lo que me enseñaba, aprendí todo esto porque lo estaba mirando antes de hacer esta presentación, el concepto de la música artística, de escuela dominical, educación secular y educación teológica. Es decir, para mí, lo que yo pretendo mostrarles en el día de hoy es que la TIC o las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación a la iglesia, le van a potenciar, ayudarle a todo ese desarrollo que tiene una persona durante la iglesia y es a formarse, a conocer contenidos y mejorar en el desarrollo de su vida cristiana. Bueno, otra adelante por favor. Seguimos adelante.
Bien, las tecnologías de la información y la comunicación, desde el punto de vista de la información, la nube izquierda dice así, se las leo. ¿En dónde encuentro la historia de la iglesia en Colombia? Aprendemos mucho de historia, pero ¿qué tanto sabemos de la historia de la iglesia en Colombia? Debería ser casi que una cátedra, ¿no? Para poder uno decir de dónde voy y dónde estoy, pues dice uno que si quiere estar en la iglesia debe saber su historia. Y lo mejor, si sabe de su historia, la puede mejorar. Desde el punto de vista de la información, o sea, y esos recursos están, ¿no? Esos recursos están y ustedes los pueden utilizar para crear un curso virtual sobre historia de la iglesia pentecostal en Colombia. Desde el punto de vista de la comunicación, ¿cómo puedo comunicarme con la obra en África? Es decir, las tecnologías de la información ya hacen que usted no necesite que el pastor envíe una carta y yo me acuerdo que estábamos en la iglesia, llegaba la carta y todo el mundo, wow, la carta del pastor, y llegaba la carta medio amarilla de todo el viaje y la iban a leer y qué maravilloso. No, ya con las tecnologías ustedes pueden estar en contacto con el pastor, conocer de cerca su dilema, si hay que orar por él o simplemente hay que darle gracias a Dios porque la obra va bien. Pero pues estando conexión en línea, ese es un tema que podemos usar. Pero miren los dos ejemplos, es información y comunicación. Ahora quiero que piensen en sus iglesias y me ayuden a llenar con una pregunta la formación. ¿Qué necesidades tiene su iglesia de la información y qué necesidades tiene su iglesia en la comunicación? Una mano levantada nomás. En información, ¿qué necesidad puede haber en su iglesia o en el lugar donde usted trabaja? ¿Usted necesita informar algo? ¿Qué necesita informar en su iglesia? ¿Señor? Evento. Entonces, aquí el tema del evento, siguiente slide por favor, el tema del evento sería lo que llenaríamos ahí en el blanco, es decir, ¿qué evento? Culto de damas dorcas, ¿cierto? Porque muchas veces el que no fue a culto jamás se enteró entonces que había un culto de damas dorcas especial. Ojalá que de una vez los hermanos dijeran, se va a tratar el culto sobre tal pasaje, léalo previamente. Ahora ustedes dirán, ¿por qué leerlo previamente? Porque cuando uno lee, se prepara y tiene preguntas, pero si va a un culto y simplemente como receptor y no es activo, pues no está desarrollando aprendizaje, solo está yendo allá a mirar. Pero lo mejor del cuento es cuando la persona se entera que el culto va a ser sobre tal párrafo en la Biblia y un versículo en particular se lo tiene que aprender, que lo traiga aprendido, porque para eso va a la iglesia. Entonces, el hecho es que cuando llega la persona lista para abordar un tema de forma crítica, no receptiva. Entonces, esto cambia el concepto de la información. Eso ya no es información. Cuando el cristiano va a la iglesia y ya leyó el versículo, se lo aprendió, ¿qué va a hacer? Encontramos una persona preparada para aprender, ya está lista para aprender. Ahora, miremos el concepto de la comunicación. Ya no es información es de una vía. Ahora pensemos en algo de doble vía. ¿Qué necesita usted? ¿Con quién necesita tener comunicación de doble vía? Mencióneme un caso en su iglesia o un proceso que le toque a usted hablar con alguien constantemente. La junta local, muy bien, correcto. Ahí en la nube, en el huequito, en la nube que teníamos ahí de la comunicación, usted colocaría, necesito un contacto muy, muy cercano con los de la junta local. ¿Cómo lo uso? Skype, porque ¿para qué voto celular? Es que la comunicación por internet abarató los costos y por no usarla, pues básicamente desde el concepto económico de la rentabilidad y desde el concepto financiero, pues es un error a ustedes seguir usando el celular. Ustedes todos deben tener, y todos los pastores ojalá, un correo electrónico, no sé si brindado por la iglesia, pero digamos que hay unos gratuitos, y finalmente todos estar comunicados para tomar decisiones, para votar. Por ejemplo, a través de internet, ahorita les voy a mostrar un sistema para hacer encuestas, y uno puede decir, oiga, ¿qué quiere? ¿Qué necesidad tiene la iglesia de aprender el próximo domingo? Por favor, llene la encuesta y el pastor está al servicio de la sociedad, en este caso, y prepara de acuerdo a esa situación, porque hay necesidad, y no prepara algo que de pronto a las carreras llevaba en el bus y se me ocurrió y lo voy a decir, sino es un proceso pensado, es un proceso planeado, porque la formación es un proceso organizado de la sociedad. Siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva, ¿qué vamos a encontrar? Está bien, información, comunicación. Y luego viene el concepto de formación. Aquí es donde digamos que el paradigma de que yo aprendo solo si tengo un profesor enfrente que me regañe, que me mire, que me tire una tiza
y con el peligro de que ahora son marcadores, pues le pegan a uno durísimo. Antes en mi tiempo eran tizas y ahorita con marcadores pues es más duro. Pero lo importante es que ese paradigma de que tenía que tener un profesor que me dijera qué leer, qué estudiar y que luego me lo repitiera, eso cambió. Hoy en día donde yo trabajo lo que hacemos es, tenemos un libro de economía escrito por el Nobel de Economía. ¿Qué mejor profesor? Entonces nosotros tenemos la Biblia, no necesitamos otro documento más, porque si la persona lee la Biblia, finalmente eso es lo que queremos, ¿cierto? Entonces en el caso de la universidad se le entrega un libro ya escrito por el profesor. No le va a pasar lo que le ocurre en clase de que algún compañero le dijo, oiga, que si nos vemos mañana al descanso y vuelven a intentar entender, se perdió la idea. Pero en educación virtual no pasa eso. Usted desarrolla un concepto que se llama aprendizaje autónomo. Y desarrollar en los estudiantes nuestros aprendizaje autónomo requiere básicamente de empoderarlo, de decirle a la persona, usted es dueño de ese texto, estúdielo. Por eso yo les decía, no puede usted llegar a culto sin haber leído la Biblia y ojalá que haya leído el texto que se va a tratar para que lo discuta, porque si no lo discute, pues finalmente no se va a apropiar fácilmente de él. Entonces, el proceso de formación a través de la internet y el uso de las tecnologías va a cambiar un poquito el paradigma de que ustedes decían, niños en la escuela dominical, ¿no? Niños, ¿aprendieron el versículo? Sí, repítalo bien, qué bien, listo, los vemos en 8 días. ¿Quién aprende? Señor, dígame. Ok. Siempre he tenido esa inquietud, sobre todo yo estudié en una universidad que no era a distancia hace 40 años, pero sí le daban el texto a uno para estudiarlo. Y el profesor llegaba y decía, ¿quién tiene preguntas? Y si nadie preguntaba ya quedó visto el tema. Entonces, ¿cómo se cubre esa falla hoy que usted me mandó el material? Y yo entendí o no entendí, ¿cómo hago para saber? Bien, entonces recuerden que les decía que el tutor no está, ¿no? No está, el hermano Eduardo me está diciendo no está, pero sí está porque a través de la comunicación se desarrolla un foro 7 días, 24 horas a la semana. Ese es mi trabajo. Yo a mis profesores les tengo que decir, si un estudiante entra a un foro que es asincrónico, ojo con la palabra, asincrónico, es decir, que no estamos a la misma hora en el mismo lugar, a mis estudiantes yo les digo, tranquilo que usted hace una pregunta a las 2 de la mañana porque usted de pronto trabaja y tiene que llegar a esa hora y deja la pregunta a las 2 de la mañana. Yo hago respetar la política de la universidad en términos de que en 24 horas el tutor va a entrar y le va a responder esa pregunta en el foro. ¿Sí me entiende? Entonces finalmente lo que estamos haciendo es comunicación asincrónica. El estudiante estudió, leyó y hace la pregunta, no tiene por qué esperarse a encontrarse con el tutor. Otra forma es el correo electrónico. El estudiante puede escribir su pregunta al correo electrónico del profesor y el profesor encuentra la respuesta y da respuesta. ¿De qué preguntaría una persona que está estudiando, por ejemplo, la Biblia? Que de pronto tiene un versículo que tiene una duda, una inquietud, pues obviamente entonces el pastor o el profesor de la clase de escuela dominical entraría a responder por un foro que podría tener la iglesia en donde se tratan tópicos particulares. Pero la pregunta es la base de la educación. Y precisamente, ¿cómo lo logramos? A través de la comunicación. Por eso yo les estaba mostrando que primero es información, el de la derecha, luego la comunicación. Sin esos dos elementos no puede haber formación. Entonces, ¿cómo garantizamos que haya formación? Con muy buena comunicación. Entonces, la universidad donde yo trabajo tenemos una plataforma tecnológica que ofrece chat, video chat, se manejan audios, comunicación en línea, comunicación asincrónica, teléfono. Entonces, hay mucha más comunicación que antes, que en la presencialidad, porque en la presencialidad solo estaba 2 horas. Si no preguntó y si no se le ocurrió una duda en ese instante, frito. Y se va a su casa y entonces tiene una duda, le toca esperarse al otro día. Y eso no pasa en la educación virtual. Yo simplemente tengo la duda, estoy en mi casa, hago la pregunta por el foro y como hay una persona que se encarga de hacer respetar la política de la universidad, pues le va a llegar su respuesta. Eso en términos de lo que corresponde de educación virtual, porque yo sé que hay muchos paradigmas que ustedes dirán, ¿se aprende o no se aprende? Pues les cuento que se aprende, pero tiene que ser desarrollado por personas que quieren aprender, porque si yo no los voy a estar persiguiendo, y cuando los estudiantes firman el ingreso, tienen claro que el proceso es de formación autónoma, no independiente, no está solo, o sea, está mediada la comunicación entre el profesor y el estudiante, está muy mediada, muchísimo,
Vamos a pasar a al siguiente slide, por favor. Eso quiere decir que la iglesia, con todos los recursos educativos que tiene, debe migrar lo que hoy en día está como información, tiene que acompañarse con mucha comunicación, con las herramientas que les voy a mostrar en un momento, y comenzar a desarrollar contenidos. Esto de desarrollo de contenidos a nosotros nos ha costado bastante porque, como les comentaba, hay psicólogo detrás, hay un pedagogo, hay un diseñador gráfico, hay un publicista, porque para hacer un contenido se requiere que sea interactivo, si no la gente vuelve al papel, mejor volver al papel. Si yo encuentro un slide como este que no le puedo mover ni hacer nada, pues para eso vuelvo al papel, da el mismo sentido. Entonces hay que trabajar mucho en la interactividad, que la persona pueda profundizar en el documento. Y esos contenidos que estoy colgando a la derecha pueden ser, por ejemplo, las historias de la Biblia de las personas que ustedes de pronto dirían son ejemplo. Entonces se hacen desarrollos a través de diferentes tecnologías que no son complejas, no son costosas, las que voy a mostrar son gratuitas, las que traje acá, todas son gratuitas. Usted debería en este momento señalar como referente que usted se compromete a usar alguna de estas, a buscarla, a explorarla y a tratar de que en su iglesia se use de alguna manera. Entonces, ahora, lo que sí debo decir es que los contenidos no pueden estar solos. El éxito de la educación virtual no es tener mucha plata en plataforma, es también la mediación del tutor. Ahí es donde estoy yo, porque como tutor me preparo, estudio, hay mucha formación y constante revisión de los foros, de las respuestas. Ahí está el éxito. Si un profesor no me contesta en 24 horas, tiene un llamado de atención. ¿Por qué? Porque daña el modelo. Y la persona, cuando no ve la respuesta, se siente solo, y es lo peor que nos puede pasar. A nivel institucional les cuento que es un problema que determina índices que el ICFES determina como deserción. La deserción es un problema grave en la educación presencial y lo es en la virtual, pero ocurre cuando mi gente no contesta a la hora que debe ser, y eso sí, obviamente yo lo ataco de frente. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces viene el modelo de información, comunicación y formación. ¿Se quedó? Ok. Información, educación, información, comunicación y formación. La siguiente, por favor. Pero miren ustedes, para la vida cristiana y para ustedes mismos, es decir, ahí está en el cosito amarillo, dice música. Los de artística, música, levanten la mano. ¿Quiénes están acá de artística y música? Exacto, ustedes están comprometidos con hacer un proceso de información, comunicación y formación de eso que tienen. De escuela dominical, ¿quiénes están? Exacto, su compromiso también es coger esa información, esa comunicación y volverlo formación. Eso es muy complejo, pero finalmente me encanta saber que puedo estar aquí hoy y contarles que es posible, es posible. Formación, ¿quiénes están aquí de educación secular y educación teológica? También. Miren ustedes, cada vez que levantaron la mano, acabamos de ver la vida cristiana de cualquiera persona que nació en el Evangelio. Entonces, es fundamental que tengan una línea de dirección, que una esos tres elementos y que lo piense, ojalá, en términos de la vida cristiana. Que así tenga 80 años, la persona le va a pedir a la iglesia, enséñeme algo. Si no, lo va a buscar por otra parte. Bien, otra slide, por favor. Entonces, recordemos, hagamos conclusiones, porque lo más importante de esto de estar uno estudiando, y espero que se sientan como estudiantes, eso me encanta, y es que hoy ustedes deben irse con conceptos muy claros. La información son contenidos didácticos diseñados bajo modelos pedagógicos que permitan el desarrollo de habilidades en un contexto. Si nuestros niños no están preparados para el mundo que los va a acoger y a recibir, ahí es donde ustedes saben lo que ocurre. Fácilmente los videojuegos, fácilmente los deportes, porque también las cosas sanas que los aleja de la iglesia. Entonces hay que mantener un proceso en donde la información que les llegue sea mediada por alguien. No puede ser que entró a mi iPad y me salió un mensaje y entonces ya me volví emo, o me volví de esas tribus urbanas que salió, porque el niño no se siente identificado con nada. Entonces la iglesia, en la posibilidad de que ustedes tengan un aplicativo ebook que le envíe a su iPad o a su iPhone un versículo de la semana, pues el niño dice, bueno,
Y ustedes como papás sí lo pueden hacer, bajarle, ojalá que tuviera un desarrollo de aplicativo que le mande un coro de la iglesia y le suene, y que el niño sea orgulloso de que le suene su celular con un coro, por ejemplo, y que pueda ganar la iglesia de bajar los coros y venderlos y que se gane, no sé, 1 peso, 2 pesos por cada descarga, pero eso es un concepto que podrían beneficiarse, pero todo eso es mediado porque hay un pastor, hay gente como nosotros orando para que esto sea posible y que tengan las oportunidades ustedes de poder decir, estamos presentes en la vida, en la educación, en la formación de todas las personas de la iglesia. Señor. Bueno, esta parte de la información y la tecnología en la educación es muy importante, y yo creo que en la etapa que menos sufrimos y más ventaja tenemos es con la infancia, porque los niños hoy en día la tecnología incluso la manejan a veces mejor que nosotros. El reto es con nosotros, los adultos. Yo soy uno que ha intentado estudiar varias veces a distancia, pero realmente a uno se le hace a veces difícil. Y tenemos un problema, y no sé, hermano, en qué la tecnología nos puede aportar. Tenemos una mala cultura, una mala costumbre que se formó cultura, y es que nosotros no leemos. No leemos ni siquiera los correos que nos llegan al email. Y ese es un problema serio, porque cuando abrimos, hacemos un clic y encontramos con 2, 3 párrafos, tratamos de sintetizar dónde está la clave del contenido y chao pescado, pasamos a otra página, y de esa manera estamos eliminando una cantidad de cosas. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Porque somos educación cristiana. Lo primero es eliminar tantos contenidos en un correo electrónico, porque yo hago lo mismo, porque es que cuando uno se vuelve de la sociedad digital, el tiempo le cuesta. Entonces va en 2 vías. Cuando se hagan ustedes un correo, escríbanlo, pero léanlo, a ver si usted se demora todo eso leyéndolo. Entonces le toca a uno escribir muy puntualmente. En mi caso les cuento que, por ejemplo, hoy en día estamos en 4ª semana de estudios de uno de los ciclos de la universidad. Y yo a mis estudiantes, a todos los del programa, les escribí un mensaje. Los saludo, bienvenidos, yo sé que están muy contentos. Cuénteme cuál ha sido su experiencia en estas 2 semanas, 3 semanas, me acuerdo. Son los nuevos, o sea, los que uno dice están listos a desertar porque, claro, se están enfrentando al nuevo modelo. Entonces, uno me responde, la mayoría de 19 que me contestaron, 18 dijeron que sí, o sea, todas las preguntas que hice, perfecto. Solo uno dijo que no había leído el correo institucional. O sea, que si no ha leído el correo institucional, quiere decir que no ha encontrado la clave del usuario para entrar a la plataforma. Segundo, que no sabe dónde está el botón de las actividades que tenía que entregar el lunes pasado. No sabe de los foros de presentación personal en donde, entonces sí se dan cuenta, pero miren la otra cosa, yo le envié un mensaje diciéndole, saludo del director del programa. O sea, ya dijo él, esto es importante. Y pregunté, me interesa su formación, respóndame estas preguntas para ayudarle. Y luego van las preguntas y mi firma. Entonces, para mí es esencial también saber escribir los correos. Si ustedes quieren que alguien les responda, los correos deben ser muy sintéticos, porque, es más, miren ustedes cómo funciona el Twitter. El Twitter funciona básicamente por un concepto que Andrea lo dijo hace un rato, que se llama mapa mental. De pronto no lo explicamos bien porque no salió el enlace que ella mostró, pero un mapa conceptual es algo así como el que yo he mostrado en las barritas, en el engranaje. Un mapa mental es el engranaje de conceptos mediante enlaces de palabras. Entonces, si cualquiera de aquí es capaz de unir la palabra Señor, Jesús y Dios, sabemos que es de esta iglesia. ¿Sí o no? ¿O hay alguna duda? Para que me pongo preocupado ahora sí. A ver, ¿dónde es que estoy? Pero, en serio, ahora, que nos recite un versículo es una forma de interpretarlo. Que nos escriba todo un ensayo de por qué Jesús es Dios es un ensayo, pero a nuestros niños, a nuestros adultos mayores y nuestros jóvenes, con que nos hagan un mapa conceptual, un mapa mental es suficiente, porque decimos, unió Jesús, el concepto Dios y el concepto Señor, y los pudo unir con palabritas, por ejemplo, que son conectores, dice uno, él está bien en doctrina de la más básica, y solo necesita buena guía. Bien. Continuemos entonces con la siguiente diapositiva, por favor. Estábamos en información donde estaba mostrándole que la información son contenidos didácticos mediados, no cualquier información. Exacto, bien. Dice, ¿qué información emite la iglesia? Cuando hay cultos en los barrios, un menú del día,
la obra social, cuándo se inicia, qué deben traer, si lentejas, porque todo el mundo trae lentejas, entonces el hermano, ay hermano, y el aceite. Entonces uno tendría que tener la oportunidad de como que decirle, hermano, mire, esta es la lista, haga clic y usted dígame qué va a traer, y uno dice, bueno, se cumplió el mercado para la familia. O sea, las herramientas tienen que ser estratégicas, porque si no, todo el mundo trae sal y la persona dice, ¿y ahora dónde vendo todo este kilo? Oración por enfermos. Muchos hermanos están enfermos y nadie se entera. Pues que el hermano pueda colocar, hermanos, oren por mí, estoy enfermo. No coloca la enfermedad, pero hay como una cartelera donde el hermano dice, oren por mí. Y usted entra y dice, ay, yo no tengo por qué no orar, toda mi familia está bien. Vaya y mire la lista. Es como y eso es virtual, ¿no? Eso es virtual. Ahora ustedes dirán, no, en Colombia no hay necesidad, el Señor ya nos bendijo y es que estamos tan bien que tenemos todo un montón de gente contratado para ayudar a Colombia y los otros países, entonces toca orar por los otros países, pero ¿cómo nos enteramos? También por la misma forma, porque estas plataformas permiten traducirlo de manera simultánea. Chistes, ¿cuántos chistes se saben ustedes? O muchas veces dicen, no, yo no hago chistes porque soy malo para contar chistes. Ah, pues la iglesia podría brindar un website de chistes cristianos o algo así. Recetas, cartelera de eventos, eso es como lo más importante. Siguiente, por favor, slide. Entonces, cuando vamos a manejar información, la información que podemos manejar, esa información puede ir por las siguientes herramientas. Voy a tratar eso, aquí están. Las herramientas que ustedes pueden utilizar para informar, o sea, de una sola vía, son Twitter, YouTube, Facebook, Wikipedia, Doodle, Blog, Google+, y Gluster. Por ejemplo, hablemos de una interesante, Blog. El blog yo lo uso para cuando mis estudiantes, como ya no usamos papel, eso es otra cosa de los beneficios de la educación virtual, nadie le imprime a usted nadie le pide a usted que imprima su trabajo, su tesis, ¿no? La envía por correo electrónico y yo pues obviamente lo que hago es como tutor hacerle comentarios también en el mismo Word, no se imprime nada. Pero hemos desarrollado también la herramienta blog, porque el blog permite publicar en internet lo que usted piensa. Entonces también eso es interesante, donde ustedes, la iglesia podría utilizar esta forma en donde en el blog colocarían el material que deben imprimir los niños para traerlo, por ejemplo, para hacer plastilina, y le dicen los materiales que hay que traer para hacer el domingo una actividad. Yo me acuerdo cuando estaba en la iglesia, estaba en la Camelia, hacíamos actividades, entonces para comunicarnos era bien complejo. Entonces, si yo pudiera decir, no, vamos a traer usted la harina, usted trae la mantequilla y usted trae la panela y hacemos una actividad de arepas con agua de panela, pues todo el mundo está informado, pero no así, digamos, solo por teléfono. El blog es una herramienta de estas. Google Más es una comunidad en donde ustedes pueden utilizar con mucha más potencia, correo electrónico, información de datos, puede enviar videos, y las personas de esa comunidad pues obviamente están integradas. Gluster Edu es una herramienta que le permite hacer carteleras pero virtuales, es decir, le puede uno agregar mucho diseño. Aquí ya no se requiere un diseñador gráfico, no se requiere un publicista, no se requiere un periodista, no, un hermano que básicamente maneje tecnología y diga, yo quiero esta vez informarle a los hermanos acerca de que vamos a hacer un campamento, y se los envía a todos los correos. Pero es cierto, el tema del correo es que todos los hermanos deberían estar pendientes del correo, pero crear esa cultura del correo depende de una directiva del pastor que diga, bueno, hoy se reúne toda la junta local y vamos a desarrollar mucho más el uso de las tecnologías. Es una decisión política, eso sí es política. Bien, siguiente por favor, slide. La comunicación. Vamos a hablar de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es interacción humana por medio de canales sincrónicos y asincrónicos, organizada para colaborar en el aprendizaje. Andrea estaba finalizando su exposición y señalaba que la colaboración, ojo, el aprendizaje colaborativo, cuando se combina con el aprendizaje autónomo, es fundamental, porque por la siguiente causa. Usted está solo, como le contaba el hermano Eduardo, con su texto. Usted está solo con su texto. No tiene, su tutor no lo tiene ahí encima, pero está sincrónicamente, ¿cierto? Pero ¿a quién tiene al lado? A sus compañeros. Ahora, ¿sus compañeros llegaron a la vida en blanco? ¿O los niños acaso están como vaciados de sus conocimientos? No, todos, tanto niños como jóvenes, como adultos mayores, tienen previo, siempre.
Lo que uno hace como tutor es que interactúen. Eso se llama trabajo colaborativo, y el trabajo colaborativo requiere comunicación. Entonces, para eso es que en la iglesia se podrían potenciar muchos más desarrollos del uso de estos recursos a través del trabajo colaborativo. Siguiente slide, por favor. Esa comunicación que es en doble vía, ustedes la pueden utilizar para colocar correo electrónico para que le escriban al pastor a través de una herramienta website que dijera contáctenos, como cuando usted va a una página web cualquiera, por ejemplo de Codensa, y se da cuenta que dice contáctenos. Y es que la empresa quiere que le escriban. Asimismo, la iglesia pues puede, por ejemplo, llegar, y ha pasado mucho donde yo asisto ahora, que llegan muchos extranjeros y dicen, yo quiero visitar una iglesia y estoy en tal barrio, y dice contáctenos, entonces le escriben de una vez al pastor, y el pastor se entera que hay un extranjero que quiere venir a visitarlo. Quejas y reclamos, ok, 5 minutos. Quejas y reclamos, sugerencias, foros, carta del pastor y videoconferencias. Foros, cuando hablo de foros de vida cristiana, estoy diciendo que aquí el concepto del foro es que, como es asincrónico, se vuelve una discusión continua, que no puede parar, pero siempre pueden hablar uno de, por ejemplo, el uso de los videojuegos en la vida cristiana, o por ejemplo, leer periódico, forma o no forma, temas, se proponen temas para desarrollar. Slide siguiente, por favor. ¿Cómo se puede utilizar la comunicación? A través de, por ejemplo, correo electrónico, eso sí se debe fortalecer aquí en la iglesia, el Skype, Facebook, Dropbox, Google Docs, que son formas de trabajar colaborativamente. Siguiente, por favor. ¿Qué es la formación entonces? Es el proceso que facilita la comprensión de principios, valores y costumbres de una sociedad. Alrededor de la formación se integra lo que conocemos como es un pentecostal. Eso debería ser la formación. El propósito es, ¿cómo se comporta un pentecostal? ¿Por qué lo caracterizo? ¿Por qué usa falda? ¿Por qué usa corbata? No, hay elementos subyacentes que se enseñaron en la casa, con principios y valores, y que se aprendieron en la iglesia. ¿Cómo se utiliza entonces la formación? La formación requiere que lo que se haga de objetos virtuales tenga interpretación, posibilidad de argumentarlo y posibilidad de apropiarlo, para poder garantizar que haya formación. Entonces, todos los departamentos, música, artística, escuela dominical, escuela secular, educación teológica, pueden desarrollar esos 3 elementos, están listos para hacerlo. ¿Y cómo se puede hacer? Hay muchas más herramientas. La siguiente, por favor. Hay muchas más herramientas, como por ejemplo, Moodle es una plataforma. Más adelante, por favor. Otra, por favor. Ok. Estas herramientas, yo les voy a dejar la presentación ahí guardada en esta computadora, ahí queda. Son herramientas que le van a permitir a usted desarrollar aprendizaje. Es decir, a construir todo lo que tiene en ese material, convertirlo en información, pasarlo por el concepto de comunicación, apoyados en correos electrónicos o plataformas tecnológicas, para que se vuelva apropiación. Siguiente, por favor. SurveyMonkey les permite hacer los cuestionarios virtuales. Usted quiere saber, los hermanos, qué les gusta comer para hacer una invitación a todos y que venga la mayoría. Haga una encuesta. Eso es lo que se usa en SurveyMonkey. Que ustedes quieren ubicar su iglesia en el mapa para que los hermanos los busquen. Google Maps. Que usted quiere utilizar una plataforma gratuita para hacer procesos de enseñanza. Animoto. Que quiere aprender cómo hacer un mapa mental. MindMeister. Mapas mentales, lo que les decía, concepto, conector, concepto, y desde que uno haga un mapa mental demuestra que aprendió. No es más, les agradezco mucho la atención que me han brindado. El material queda disponible, ojalá puedan compartirlo. Dios les bendiga.